Jakob Fugger, conocido como Jakob Fugger el Rico, Jakob Fugger der Reiche en alemán, fue uno de los magnates más ricos que han existido, siendo el más destacado banquero y comerciante de su tiempo, y según muchos, el hombre más rico de todos los tiempos, ajustando su fortuna a la época actual. Jakob fue un alemán del Renacimiento, que encarnó los valores de la pujante clase comercial de esa época y que fue fundamental para el desarrollo del capitalismo. Podríamos compararlo con David Rockefeller en el siglo XIX o con Elon Musk en el siglo XXI. Nacido en 1459 y fallecido en 1525, Jakob es famoso por haber acumulado una de las mayores fortunas de la historia a través de la banca y de sus actividades en el comercio de metales preciosos, especialmente la plata y el cobre. Fugger fue una figura clave en la economía de los siglos XV y XVI, pero también determinante para la política y el destino de la Europa renacentista, pues tuvo un papel importante en la financiación de la Casa Habsburgo, lo que le permitió influir directamente en la política europea. Además de por su éxito en los negocios, Jakob Fugger es conocido por su filantropía. Fundó varias instituciones benéficas y apoyó la construcción de viviendas para los pobres en su ciudad natal, Augsburgo, siendo un pionero en ese sentido. Fugger es a menudo recordado no solo por su riqueza, sino también por su astucia empresarial y su impacto en la historia económica y social del viejo continente. Si quieres aprender más sobre la vida de esta figura trascendental, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Y no olvides suscribirte y darle like si te gusta este contenido y quieres más vídeos similares. Primeros años y formación. Jakob Fugger, Jacobo Fugger en español, nació en una familia de acaudalados comerciantes en Augsburgo, una ciudad alemana situada en el actual estado de Baviera. En el siglo XV la urbe era un importante centro comercial y financiero del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto era debido en parte a su localización, en pleno corazón del Sacro Imperio, siendo un emplazamiento comercial de paso entre buena parte de Alemania y el también rico y pujante norte de Italia. Jakob, conocido en su primera etapa de vida como Jakob el Joven, era el séptimo hijo de Jakob Fugger el Viejo, un próspero burgués que estableció la base de su fortuna familiar a través de sus negocios textiles y bancarios. Jakob Fugger el Viejo provenía de una familia de tejedores y comerciantes de lana de Augsburgo. Su padre, Hans Fugger, había iniciado el negocio textil a pequeña escala en la ciudad. Al ser Augsburgo un importante centro comercial y financiero, la ciudad ofrecía unas oportunidades de crecimiento económico que Hans Fugger supo aprovechar. Jakob Fugger el Viejo era un hombre de altas miras. Tras dividirse la empresa paterna con su hermano, transformó el viejo taller familiar en una empresa textil más sofisticada, especializándose en la producción y el comercio de tejidos de alta calidad. Importaba lana de Inglaterra, famosa por su excelente calidad, y exportaba productos terminados a Italia y otros mercados europeos. Su habilidad para establecer relaciones comerciales con ciudades clave, como Venecia y Nuremberg, le permitió ampliar su red de negocios. Jakob Fugger el Viejo diversificó entonces los intereses de la familia al involucrarse en el comercio de productos de lujo, tales como las especias, la seda y los metales preciosos. Inició relaciones con banqueros italianos en el sur y con comerciantes de la Liga Hanseática en el norte, lo que le dio acceso a mercados lejanos y estableció conexiones valiosas para sus descendientes. Fugger el Viejo entendió la importancia de establecer alianzas con la nobleza y la iglesia. Este proveía financiamiento a pequeños nobles y obispos locales, construyendo una red de favores y clientes leales que con el tiempo le salían muy rentables. Estas relaciones cimentaron la reputación de la familia Fugger como comerciantes confiables y banqueros emergentes. En 1466, Jakob Fugger el Viejo fallece. El negocio familiar es dirigido entonces por la madre del principal protagonista de nuestro vídeo de hoy, Jakob Jr. Su nombre fue Barbara Basinger, y su figura es importante para que entendamos el auge de la familia Fugger. Dirigiendo el negocio familiar junto a Bárbara estaban también los hermanos mayores del joven Jakob. Bárbara resultó ser una mujer de valía para los negocios. Además de haber aprendido mucho de su marido Jakob, ella era a su vez hija del prestigioso acuñador de Augsburgo, del que pudo aprender sobre finanzas. Junto a Bárbara, que estaba limitada al ser una mujer en un mundo de hombres, fue el hijo mayor, Ulrich Fugger, quien lideró con buena mano el poderoso negocio familiar durante años, consolidando a la familia Fugger como una de las más ricas de la próspera Augsburgo. Otros hijos se fueron a trabajar para el negocio familiar desde ciudades como Nuremberg. Al ser uno de los hijos pequeños y estar garantizada la buena gestión del negocio familiar, el joven Jakob Fugger fue enviado junto a su hermano Marcus al monasterio franciscano de Gerrieden. Allí recibió una esmerada educación y se le inculcaron conocimientos y valores fundamentales para su futuro, tales como la disciplina.
En sus años formativos, entre 1470 y 1477, Jacob fue enviado a Venecia, uno de los principales centros económicos de Europa y del mundo en ese periodo, para aprender allí sobre contabilidad de doble entrada, comercio internacional y finanzas, incluyendo muchas técnicas de banca moderna muy innovadoras para la época. Así fue como el inteligente Jacob adquirió conocimientos sobre contabilidad avanzada y gestión de riesgos y prácticas bancarias, que más tarde implementaría en sus negocios. Aunque Jacob parecía destinado al principio a la carrera religiosa, el fallecimiento de varios de sus hermanos puso la gestión de la empresa familiar en un punto complicado, y Jacob regresó a su ciudad natal. En 1478, Jacob regresa a Augsburgo y comienza a trabajar activamente en el negocio familiar, especializándose en el comercio de textiles. Allí sobrepasa enseguida en talento para los negocios a su hermano Ulrich, que deja abrirse paso al joven Jacob. Expansión de los negocios familiares. En el año 1487, un experimentado Jacob toma el control de la empresa familiar y transforma su orientación, llevándola en pocos años a un nuevo nivel. Bajo su dirección, los Fugger diversificaron su economía, pasando de ser básicamente comerciantes textiles con incipientes negocios bancarios a convertirse en magnates de la minería y las finanzas. Por una parte, en 1494, Fugger se enfocó en adquirir derechos sobre minas de plata y cobre en el Tirol, actual extremo occidental de Austria, y también en Hungría, minas que estaban entre las más ricas y productivas de Europa. Jacob entabló buenas relaciones con el archiduque Segismundo del Tirol, lo que aseguró sus derechos en Schwaz y otros territorios. La familia llegó a controlar hasta el 50% de la producción europea de cobre, un material esencial para la acuñación de monedas, pero también en la fabricación de artillería de pólvora como cañones, culebrinas, bombardas o morteros, armas de guerra todas estas esenciales en los campos de batalla del siglo XVI. Y es que, como el siglo XVI estaría lleno de expansión económica, pero también de guerras, el negocio del metal fue extraordinariamente lucrativo para los Fugger. A través de acuerdos con distintos gobiernos y monarcas, Jacob logró obtener concesiones que le dieron virtualmente un monopolio en el comercio de varios metales preciosos. Innovación en las finanzas. Jacob Fugger introdujo sistemas de contabilidad avanzados, como la doble entrada, popularizada ya en Italia, para gestionar así sus complejas operaciones financieras, lo que le dio una ventaja competitiva frente a otros rivales. A medida que sus negocios fueron creciendo, Jacob creó una red bancaria que operaba en varias ciudades europeas. Alrededor del año 1500, esta red se extendía desde Augsburgo y Venecia hasta Amberes y Lyon, sentando las bases de lo que hoy consideramos banca internacional. Su nombre empezó a resonar cada vez con más fuerza por toda Europa central y occidental. Ya en 1495, Jacob Fugger se había convertido en el principal banquero del emperador Maximiliano I, financiando sus campañas militares y políticas. De esta forma, el magnate fue ayudando al Kaiser a consolidar su poder como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, al tiempo que Maximiliano favorecía el imperio comercial y financiero de los Fugger. En 1498, Jacob se casó con Sibylle Arz, hija de un importante patricio de Augsburgo, lo que le otorgó un lugar en el consejo de la ciudad que hasta entonces se le había denegado, pues la familia solo llevaba 3 generaciones en la ciudad. 4 años después de la boda, Jacob compró para su esposa las joyas del tesoro de Borgoña, por la enorme cantidad de 40.000 florines. No se sabe si Sibylle fue feliz con él, pero ambos no tuvieron nunca descendencia, y Sibylle tardó poco en volver a casarse tras la muerte de Jacob. Para 1505, el magnate, que tenía ya una oficina en Lisboa, financia una gran expedición de los portugueses a la India, junto a otras aventuras y exploraciones, aunque el monarca luso se lo pagó reteniendo durante un tiempo las especias que le correspondían al comerciante por dicha inversión. Unos 15 años después, Jacob financiaría la primera vuelta al mundo por parte de los españoles, con Magallanes y Elcano al frente, lo cual demostró que era posible acabar con el monopolio portugués de las especias, navegando hacia el oeste en vez de hacia el este. Esto abría un sinfín de posibilidades comerciales. En 1508, Jacob consigue alcanzar el sueño de muchos ricos comerciantes del Renacimiento, convertirse en parte de la nobleza. Maximiliano I lo nombra conde palatino como reconocimiento por sus servicios financieros al Sacro Imperio Romano Germánico. En 1511, los Fugger consiguen importantes concesiones y propiedades mineras en Hungría, Silesia, Moravia y Bohemia, lo que reforzó aún más su producción de cobre y plata. Su fortuna se convierte en una de las mayores de toda Europa. Sus metales preciosos acabarían exportándose en esos años hasta India o China. En 1514, el magnate realiza el préstamo de una suma considerable al emperador Maximiliano I para financiar su guerra contra Venecia, conocida como la Guerra de la Liga de Cambrai. A cambio, Maximiliano concede a Fugger nuevos privilegios fiscales y comerciales, que aceleran aún más su acumulación de riqueza.
En 1516 se intensifican los préstamos de Fugger a la monarquía española, ya que el joven rey Carlos I de España comienza a consolidar su dominio en Castilla, Aragón y las posesiones ultramarinas. Jacob es consciente del potencial minero de España, y sobre todo de sus posesiones en el Nuevo Mundo. De este modo ve en Carlos un aliado estratégico para sus negocios, y decide apostar por él de forma decisiva, como antes había hecho con su abuelo Maximiliano de Austria. La influencia de los Fugger sería fundamental en 1519 para la elección de Carlos de Austria, en aquel entonces ya rey Carlos I de España y futuro emperador Carlos V de Alemania, como sacro emperador romano germánico. Jacob Fugger prestó enormes sumas de dinero a su amigo y socio, el emperador Maximiliano, quien poco antes de morir quiso garantizar el derecho sucesorio de su nieto, el futuro Carlos V. Carlos de Austria era nieto del emperador Maximiliano y María de Borgoña por un lado, y de los reyes católicos Isabel y Fernando por el otro. Esta descomunal suma, calculada en 852.000 florines, fue destinada a pagar varios sobornos a 5 de los 7 electores alemanes involucrados en elegir al heredero al trono. Estos electores eran 3 arzobispos y 4 príncipes, y sus votos aseguraron, finalmente por unanimidad, el ascenso al trono imperial de Carlos V. Carlos se alzó, pues, triunfante, frente al otro gran candidato, que no era otro que Francisco I de Francia, quien soñaba construir un nuevo gran imperio franco-alemán al estilo del de Carlomagno. Este episodio marcó un hito en la historia, ya que truncó las aspiraciones de la poderosa Francia y consolidó un dominio Habsburgo en el continente, mostrando cómo el dinero podía decidir de forma decisiva eventos políticos de gran escala. A cambio del préstamo, Fugger consigue el favor incondicional del emperador Carlos V, así como derechos sobre futuras rentas de la corona hispánica, incluyendo impuestos y concesiones mineras en las Américas. De este modo, Jacob se convierte en el principal prestamista de uno de los imperios más poderosos de la historia, lo que le catapulta a él como el magnate más rico hasta ese momento. También pasa a ser uno de los principales prestamistas de los estados papales y de la Iglesia Católica. Francisco I de Francia o Enrique VIII de Inglaterra comenzaron a temer el creciente poder de los Habsburgo y a envidiar la relación de estos con los Fugger y con otros grandes banqueros alemanes e italianos que garantizaban la supremacía de sus temibles ejércitos permanentes y la posible contratación puntual de un sinfín de mercenarios, lo cual otorgaba a los Habsburgo una gran ventaja militar. A partir de 1520, Carlos V utiliza la financiación de Fugger para consolidar su control en la siempre convulsa España, especialmente durante la rebelión de las comunidades de Castilla, entre 1520 y 1521, conocida también como la rebelión de los comuneros. Fugger financió la acción de tropas imperiales que sofocaron rápidamente la rebelión. A raíz de esto, en 1521, Fugger negocia concesiones en las minas de mercurio de Almadén, siendo el mercurio un elemento esencial para la producción de plata mediante el proceso de amalgamación. Este acuerdo refuerza aún más su posición como el mayor proveedor de metales preciosos en Europa. En 1522, Carlos V inicia una serie de guerras contra Francia en el contexto de las guerras italianas, y el dinero de los préstamos bancarios será fundamental para que España aplaste a Francia y se consolide como la gran potencia continental y el poder dominante en Italia. Jacob Fugger presta nuevamente ingentes cantidades de dinero al emperador, esta vez asegurado con ingresos fiscales del comercio de especias y de los recursos americanos. Paralelamente, Fugger también tuvo un papel en la financiación de la Iglesia Católica Romana. Proporcionó préstamos al Papa León X, quien utilizó parte de estos fondos para proyectos como la construcción de la Gran Basílica de San Pedro en Roma, un proyecto colosal en esos años. A cambio, Fugger gestionó las recaudaciones de las indulgencias. El sistema de indulgencias suponía en la práctica una prostitución de la fe, pues permitía pecar a los fieles adinerados a cambio de una suma económica por la que los sacerdotes católicos absolvían sus pecados. Algo, creo que a todas luces materialista, interesado y nada justo ni espiritual. En esos años pocos se atrevían a criticar públicamente la política oficial de la Iglesia, pero desde mediados de la década de 1510 en adelante, un fraile agustino llamado Martín Lutero encabezó una campaña en contra de los sistemas de bulas o indulgencias y de otras políticas abusivas o poco justificables de la Iglesia, dando inicio a la Reforma Protestante y a las futuras guerras de religión en Europa. No hace falta decir que Lutero fue enemigo declarado de Jacob Fugger y otros banqueros católicos, a los que acusaba de hacer endeudarse a los monarcas, que luego se veían obligados a asfixiar a los campesinos y a las clases populares con impuestos con los que pagar las deudas para seguir recibiendo créditos. La familia Fugger fue fundamental para que buena parte de Alemania continuara bajo el hegemón católico y para que cualquier minoría protestante, incluido el luteranismo menos radical, fuera reprimida en los territorios cuyo príncipe gobernante fuera de fe católica. El imperio de los Habsburgo, tanto en su vertiente germánica y centroeuropea como en su parte occidental e hispánica, estuvo muy ligado en todo momento a la fortuna de los Fugger y en menor medida también a la de otros prestamistas.
El reinado de Carlos V estuvo marcado por guerras constantes, como las luchas contra Francia, el Imperio Otomano y los príncipes protestantes alemanes. Estas campañas eran costosas y el imperio dependía en gran medida del crédito de los grandes banqueros. Aunque Fugger no operaba directamente en América, se benefició del flujo de metales preciosos provenientes de las colonias españolas. Aunque Fugger no operaba directamente en América, se benefició del flujo de metales preciosos provenientes de las colonias españolas. Parte de estos recursos se utilizaban como garantías para sus préstamos. Las minas de mercurio de Almadén garantizaban el acceso a este recurso crucial para la extracción de plata en América. Jacob Fugger administraba y adelantaba dinero basándose en las rentas futuras del imperio, garantizando así que Carlos tuviera acceso inmediato a fondos para sus necesidades. Fugger facilitaba también el acceso a metales preciosos, especialmente cobre y plata, esenciales para acuñar monedas que financiaban el esfuerzo bélico, por lo que la interdependencia con el imperio era mutua. No había imperio Habsburgo sin Fugger, imperio Fugger sin los Habsburgo. Impacto de los préstamos en la economía española. La dependencia del imperio español de Fugger y otros banqueros extranjeros tuvo efectos mixtos en la economía española que todavía a día de hoy son muy debatidos. Las ventajas eran muchas, pues los préstamos permitieron a Carlos V mantener un vasto imperio y financiar campañas militares. Así fue como el emperador Carlos se aseguró el acceso a capital para proyectos importantes, tales como la defensa de Europa frente a los otomanos y las expansiones en América. Pero a largo plazo fueron apareciendo muchas desventajas. España quedó endeudada con banqueros extranjeros, lo que provocó una fuga de recursos y una economía dependiente del crédito. El sistema de financiación mediante concesiones mineras y fiscales debilitó la economía local, ya que muchos beneficios se destinaban a pagar deudas en lugar de invertirse en España. Carlos V se encontró en repetidas ocasiones incapaz de pagar sus deudas, lo que le llevó a renegociaciones con Fugger y otros banqueros como los Welser, a quienes hizo importantes concesiones en la actual Venezuela. La dependencia de préstamos creó un precedente de deuda pública que afectó negativamente a España durante siglos. Los Fuggerei. Jacob Fugger fue un pionero en la construcción de viviendas sociales. Como toda su familia, Jacob era un devoto católico y estaba profundamente influenciado por las enseñanzas de la Iglesia, que frente a otras corrientes protestantes promovían la caridad y las buenas obras como una forma de salvación espiritual. Además, creía que su riqueza le daba una responsabilidad moral de ayudar a los necesitados. El proyecto del Fuggerei no solo era una expansión de su fe, sino también una manera de mejorar su legado personal y familiar en una época en la que los banqueros eran a menudo criticados por sus prácticas financieras. En 1521 se establece el Fuggerei en Augsburgo, un complejo de viviendas sociales para familias desfavorecidas. Este proyecto, que aún sigue en funcionamiento, es considerado el primer modelo de viviendas asequibles en el mundo y un precedente de los programas de vivienda social en Europa. El Fuggerei fue fundado por Jacob Fugger con el objetivo de proporcionar viviendas asequibles a personas desfavorecidas, especialmente artesanos y trabajadores empobrecidos que eran ciudadanos honrados de la ciudad de Augsburgo. Los inquilinos del Fuggerei pagaban un alquiler simbólico, un florín renano al año, cantidad insignificante incluso en esa época, que equivaldría a algo menos de €1 actual. Los beneficiarios debían ser católicos y ciudadanos de Augsburgo. A cambio de vivir allí, debían, en teoría, rezar diariamente por el alma de Jacob Fugger. Finalmente, los moradores de estas viviendas debían demostrar necesidad económica, pero también mantener una conducta moral respetable. El complejo constaba inicialmente de 52 casas con varios apartamentos cada una, diseñados para alojar familias. Cada vivienda estaba equipada con comodidades básicas, como una cocina, un dormitorio y una sala de estar, que representaban en su conjunto un nivel de vida bastante digno para la época. El Fuggerei funcionaba como una pequeña comunidad con su iglesia, plaza y murallas, que lo protegían del exterior. Hay quien ha querido ver en este complejo un antecedente histórico de los falansterios propios del socialismo utópico que se desarrolló entre finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. Sea como sea, aquel acto fue uno de los primeros ejemplos de filantropía organizada, aunque con intereses ideológicos y espirituales de por medio. Con todo, fue una muestra de cómo los ricos podían usar su fortuna para influir en el bienestar social. También fue un claro reflejo de la preocupación de Fugger por su destino espiritual, algo común en muchos ricos hasta hace no tanto tiempo. Aquella no fue la única obra social de Jacob, que también financió e hizo donaciones regulares a iglesias, hospitales, organizaciones benéficas, etc. Y lo hizo no solo en Augsburgo, sino en varias ciudades, destinando también dinero a cuidar a las víctimas de las guerras. Para el año 1523 se inicia el retiro de Jacob Fugger. Fugger comienza a delegar el control de sus operaciones comerciales a sus sobrinos, Anton y Raymond Fugger, quienes lo sucederán al frente de la empresa familiar. Jacob seguía manteniendo el control estratégico de las principales decisiones, pero ya empezaba a enfocarse más en garantizar su legado personal y espiritual.
1524 y 1525, últimos y muy convulsos años. En 1524 se agudizan las tensiones sociales en el Sacro Imperio Romano Germánico, en parte por el descontento con el sistema de impuestos y el papel de figuras como Fugger en la economía imperial. Durante la Guerra de los Campesinos alemanes, cuyas principales motivaciones eran económicas y religiosas, Fugger apoya financieramente a las tropas procatólicas y proimperiales que reprimen la revuelta. El 30 de diciembre de 1525, Jakob Fugger fallece en Augsburgo. En su testamento, el magnate deja instrucciones para la continuidad de la empresa familiar y reafirma su legado filantrópico mediante el mantenimiento del Fuggerei, así como otras obras sociales. Anton Fugger, uno de los sobrinos de Jakob, fue quien lideró la empresa a partir de 1525. Lo hizo con bastante acierto, pues tenía la inteligencia, el talento y diligencia de sus predecesores en el negocio familiar. Por increíble que pueda parecer, la fortuna familiar siguió creciendo, llegando más que a duplicarse. Anton Fugger expandió las operaciones de minería en Europa Central y mantuvo el control de las minas de cobre y mercurio, esenciales para el comercio mundial. Participó en el comercio transatlántico, incluido el comercio de especias y productos coloniales. Anton consolidó la posición de los Fugger como banqueros principales del emperador Carlos V, continuando la financiación de sus campañas militares. Más adelante también financiarían el Imperio Español de Felipe II. Este apoyo financiero ayudó a España a mantener su imperio global, pero también dejó a los Fugger expuestos a los riesgos de la deuda soberana y legó el futuro de la familia al de la propia monarquía hispánica. En 1557, Felipe declara la primera bancarrota de España, con lo que consigue deshacerse de una buena parte de su deuda con los Fugger, minando su confianza en el imperio y perjudicando el negocio bancario. Aquella no sería la única bancarrota del país. Pese a todo, la familia Fugger continuó siendo una de las dinastías más poderosas y ricas de Europa durante algunas generaciones. Sin embargo, el legado de Jakob enfrentó desafíos significativos, como la competencia económica, las transformaciones sociales y políticas de la época, el declive del poder comercial de la ciudad de Augsburgo, la decadencia del Imperio Español y la irrupción de nuevas potencias como los Países Bajos protestantes e Inglaterra, con sus respectivas compañías por acciones y su innovadora banca moderna. Ámsterdam o Londres ganaron peso en el mundo del comercio y de las finanzas internacionales, frente a otras potentes urbes del sur de Europa como Augsburgo, Venecia, Génova o Sevilla, que a lo largo del siglo XVII empezaron a entrar en declive. A diferencia de otras grandes fortunas más modernas, como la de los Rothschild o los Rockefeller, los descendientes Fugger terminarían diluyendo su imperio económico e incluso liquidando la mayor parte de sus negocios. Desde finales del siglo XVII, la familia se limitó a gestionar sus propiedades en Augsburgo y otras localidades de Baviera, siendo ya más un anquilosado clan aristocrático que una ambiciosa familia de empresarios como habían sido Jacob el Viejo y su esposa Bárbara, Ulrich, Jacob el Rico y finalmente Anton, quien como ya hemos dicho llevó la familia a su cenit, pero también experimentó el comienzo de su decadencia. En cualquier caso, el legado e impacto de los Fugger es imborrable. La familia Fugger no solo acumuló riqueza, sino que transformó la manera en que se hacía negocio en Europa. Algunos aspectos de su legado incluyen innovaciones en el sistema financiero, su uso de las prácticas bancarias modernas como los préstamos a gran escala y la diversificación de inversiones sentaron las bases para el desarrollo del capitalismo europeo. Centralización del poder económico. Jakob Fugger demostró cómo la concentración de recursos financieros podía influir en la política y en la economía global. Controversia religiosa. Su participación en el sistema de indulgencias fue uno de los factores que desencadenaron la Reforma Protestante, marcando un punto de inflexión en la historia religiosa e ideológica de Europa. Cabe destacar que aunque Jakob fue un filántropo, era conocido por ser rígido y poco piadoso con los préstamos. Figura histórica inmortal. Jakob Fugger sigue siendo un símbolo de la riqueza y del poder financiero en la historia europea. Su historia ha inspirado y sigue inspirando libros, estudios académicos y documentales. Posible hombre más rico de la historia. Según algunos cálculos, la fortuna de Fugger en términos actuales equivaldría a cientos de miles de millones de dólares, colocándolo entre las personas más ricas de todos los tiempos, y muy posiblemente en el puesto número 1. Austeridad. Pese a ser tan ricos, Jakob y el resto de Fugger nunca fueron conocidos por financiar grandes obras de arte como otras familias. Tanto Jakob como otros miembros fueron bastante austeros y poco llamativos y no se interesaron en el arte como en los negocios, aunque sí llegaron a financiar el 50% de la Basílica de San Pedro. Eso no quita que fuera del ámbito religioso, Jakob fuera una persona muy materialista, pues al fin y al cabo estaba obsesionado con seguir acumulando riqueza. Creación de las cuentas de ahorro. Su amistad con el Papa le permitió convencerle de eliminar algunas restricciones a las ganancias bancarias, lo que facilitó que mucha gente hiciera depósitos en su banco a cambio de un interés. Creación de una agencia de noticias. En su ambición por enterarse de todo, Jakob creó una agencia de información que recogía los movimientos financieros, comerciales y políticos de distintas urbes europeas.
Los boletines de Fugger, como así se llamaron, son considerados los primeros diarios de información, aunque estaban centrados sobre todo en temas financieros y comerciales. Control sobre el mercado. Su monopolio sobre el cobre permitió que los Fugger incluso dictaran precios de ciertos productos en Europa, algo que se ha dado muy pocas veces a ese nivel. Carácter pragmático. Los Fugger eran conocidos por su enfoque pragmático en los negocios y también su desprecio por los prejuicios morales relacionados con las ganancias financieras. Aunque luego eso no quita que también tuvieran creencias religiosas que de hecho condicionaron el negocio familiar. Su vida y legado reflejan los cambios profundos que marcaron el paso de la Edad Media al capitalismo temprano, dejando una huella indeleble en la historia económica mundial. En conclusión, Jacob Fugger de Reiche fue mucho más que el banquero más poderoso de su época. Fue un arquitecto del sistema financiero moderno y un actor clave en la política y economía del Renacimiento. Su riqueza, su influencia política y su capacidad para innovar en el mundo de las finanzas lo convirtieron en un personaje fundamental en la transición del mercantilismo hacia una nueva era de la economía global que ahora conocemos como capitalismo. Jacob Fugger financió al Imperio Español y al Austriaco a través de préstamos, gestión de impuestos y el control de recursos estratégicos. Su apoyo permitió a Carlos V consolidar su poder y expandir su imperio, pero también contribuyó a la creciente deuda del imperio, un problema que marcaría la economía española en los siglos posteriores. Su influencia como banquero destaca cómo las finanzas internacionales jugaron un papel central en la política de la época. Al momento de su muerte, su fortuna y su red empresarial representaban el mejor modelo de capitalismo financiero avanzado, junto a los Medici procedentes de Florencia y los Wessler procedentes también de Augsburgo. Esto viene a contrarrestar el mito del desarrollo capitalista como algo originado eminentemente en la Europa protestante y no también en la Europa católica. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Deja un like y comenta si te ha gustado el vídeo y quieres más contenido de este tipo. Personalmente encuentro muy interesante hablar de los grandes magnates económicos y su impacto en las sociedades y en la historia universales.